Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. En todas partes existen personajes que son verdaderas paradojas vivientes, ya que desafían los límites de la moralidad mientras despiertan admiración y temor por igual. Ese es el caso de un personaje quiteño cuyo turbio oficio, adornado de un encanto misterioso, ha perdurado en el tiempo, como si la inmortalidad estuviera tejida en su destino. Hoy les contaré la historia del Águila Quiteña, quien con su habilidad sobrehumana para el robo, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, pasando a ser una verdadera leyenda que se niega a morir. Recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, compartiendo mis contenidos, dejando un comentario o uniéndose a mi Patreon para desbloquear contenido exclusivo solamente para ustedes, miembros del caos. Y si quieren sugerir algún tema o compartir conmigo una historia o imagen misteriosa, escríbanme a chismemacabro@gmail.com. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Corrían los años 30 en Quito. Se vivía un ambiente de inestabilidad económica y social para el país. Políticamente se respiraba un aire completamente turbulento. Las clases altas que antes habitaban el centro de la ciudad empezaron a desplazarse hacia el norte. Con el crecimiento de la pequeña ciudad en ese entonces, empezaron a aparecer personajes que pasarían a la historia. Uno de ellos fue José Luis Recalde, conocido por todos como el Ñato Recalde. Nacido en 1904, era un amante de la ciudad y un verdadero mil oficios. Fue boxeador, ciclista, dueño de un almacén, contratista del Teatro Sucre y concejal en el gobierno de Galo Plaza. Recibió la Medalla de Oro de la ciudad y en 1991 un velódromo fue bautizado con su nombre. Aparte de todo esto, el Ñato era uno de los primeros cronistas que tenía la ciudad, registrando hechos y personajes que atravesaban la historia de Quito. De hecho, él es uno de los pocos que nos da datos certeros sobre el personaje del que vamos a hablar hoy. Un personaje que goza de ese extraño anonimato de las personas que nunca se tomaron una fotografía que se conserve. Sin embargo, dejó una profunda marca en el imaginario de la población. Se trata de Luis Aníbal Paz, más conocido como el Águila Quiteña. En aquellos tiempos, los ladrones de Quito eran parte de las leyendas urbanas y se les conocía más por su apodo que por sus nombres. Existían, de hecho, en esa época, 3 águilas operando en el país: el Águila Quiteña, el Águila Riobambeña y el Águila Negra. Llamados así por la gente debido a la rapidez y sagacidad que tenían al momento de sustraer las pertenencias de sus víctimas. Según el Ñato Recalde, el Águila Quiteña debió nacer allá por el año 1908. Su papá se llamaba igual que él, Luis Aníbal Paz. Era un sastre conocido en la ciudad que tenía un taller en la esquina de las calles Guayaquil y Mejía, justo en los bajos del convento de San Agustín. Para Recalde, el papel del papá del Águila Quiteña fue fundamental para su destino.
Solamente podemos elucubrar sobre cómo era la situación en el seno de la familia de el Águila Quiteña. Lo que se cuenta y se sabe es que cuando el pequeño Luis tenía unos 12 o 13 años de edad, la situación en su hogar empeoró. Quizás por celos, por peleas o por algún grave desacuerdo en el matrimonio, su padre sacó de la casa a la madre y a su hijo. En ese entonces el ñato Recalde tenía solo 5 años y se encontró con el joven Luis Aníbal, quien le contó esta historia de primera mano. Como muchas cosas que se dicen de este personaje, no podemos saber si son parte de la realidad o totalmente leyenda, o una mezcla entre ambas. Lo que se cuenta es que, viéndose solo con su madre, Luis Aníbal decidió dedicarse a robar para mantenerla. Así empezaría una de las carreras delincuenciales más conocidas de esa época. Quito era entonces una ciudad con pocos habitantes. Ahí los rumores crecían rápido y obviamente nada escapaba a la exageración y la fantasía del pueblo. Lo cierto es que el nombre de Luis Aníbal Paz se fue perdiendo poco a poco para dar paso a la leyenda de el Águila Quiteña. Posiblemente a punta de práctica, prueba y error, desarrolló una habilidad manual increíble. Esta, combinada con su elegancia al vestir y un verbo y facilidad de palabra envidiables, lo hicieron pasar desapercibido por sus víctimas y también por las autoridades, quienes en un inicio lo consideraron incapaz de cualquier acto delictivo. Vestido con su mejor leva y un elegante sombrero, se presentaba con mucha educación ante las personas, pero todo esto era solo una distracción que le permitía cometer sus actos ilícitos. El archivo policial de la época dice que el Águila Quiteña era conocido como punguista, carterista, cuentista y estruchante. Delitos que quizás hoy no nos suenen, pero en esa época eran bastante comunes. Operaba de la siguiente manera: se acercaba a sus víctimas con cualquier excusa y con una rapidez impresionante, formando una pinza con sus dedos, sacaba carteras, joyas o lo que hubiera en los bolsillos de las mismas. A esta técnica se le conocía como punga. Sus años de mayor actividad fueron entre 1935 y 1943, según las publicaciones de la Crónica Roja de la época. Los datos periodísticos dan cuenta de que Luis Aníbal Paz fue detenido en más de una ocasión en ese lapso de tiempo, a veces solo y a veces junto a otros ladrones que tenían variopintos apodos. Con el paso de los años fue aumentando la fama del Águila Quiteña, debido a su habilidad y audacia en los robos. Seguramente usando su simpatía, carisma y habilidad manual para los juegos, lograba salir de la cárcel mientras hacía alarde de que él era punguista y a veces engañero, pero nunca criminal. Esto lo recalcan varios cronistas, algunos incluso diciendo: ¿qué diferencia con los asaltantes que ahora abundan en Quito? Ni la sombra. Y es que al parecer, a pesar de los cientos de robos y engaños que el Águila cometió, nunca utilizó la fuerza o la violencia. Fue lo que se conoce en el argot popular como un ladrón educado. Algunos cuentan que a veces se hacía con la cartera de alguna persona, sacaba el dinero que contenía y luego, utilizando la misma destreza, seguía a la persona hasta llegar a devolverle la cartera, poniéndola nuevamente en su bolsillo, obviamente ya sin dinero. Se decía que era capaz de robar las medias de sus víctimas sin sacarles los zapatos. Su habilidad para el robo y su suerte para salir de prisión era tal
que algunas de las señoras más conservadoras de la época empezaron a regar el rumor de que había hecho un pacto con el diablo. Uno de sus robos más célebres se dio con otro personaje de Quito, Don Pachito Chiriboga Bustamante, un aristócrata y hacendado, dueño de varias propiedades, incluido un palacete. Poseía ganado en Machachi y toros que por muchos años participaron en los eventos taurinos de las plazas Arenas y Belmonte. Se cuenta que este señor era tan educado y de modales tan exquisitos que cuando las telefonistas le preguntaban a qué número quería llamar, él les contestaba: al que usted guste, señorita. Todo un personaje, que un día se cruzó con el águila quiteña. Él introdujo sus dedos hábiles y delicados en los bolsillos de Don Pachito. Este obviamente no se percató de lo sucedido. No fue hasta que entró a su casa y metió la mano en su bolsillo para revisar su cartera que se dio cuenta de un hecho increíble. Dentro de la misma encontró un papel, una nota escrita que decía: para otra vez, lleve por lo menos unos 100 sucres, no sea muco. Firma el águila quiteña. El término muco, para la época, no significaba otra cosa que tacaño. Quienes conocían a Don Pachito dicen que desde ese día siempre se cuidó de llevar algo de dinero en su cartera. Muchos de los que se decían amigos del águila quiteña dicen que este jamás asaltó a un borracho. De hecho, tenía una predilección por los mismos. Los protegía de cualquier peligro. Aunque era capaz de meter la mano hasta los tobillos sin que nadie se dé cuenta, siempre respetó esa regla. Algunos dicen que en una ocasión hurtó el reloj del mismísimo jefe de investigaciones de la policía y que finalmente se lo devolvió con una sonrisa en el rostro. Otro de los relatos que se confunden con la leyenda dice que en una ocasión estafó al ministro de gobierno Carlos Freire Larrea en una supuesta compra de terrenos. Con algún engaño hizo que el político firme unos documentos en los que le cedía ciertas posesiones. ¿Verdad o leyenda? No sabemos hasta la fecha. Obviamente sus hazañas no tardaron en llegar y llenar las páginas de los periódicos de la época, y como se dice vulgarmente, se quemó. Todos lo conocían, y a pesar de que empezó a disfrazarse para cometer sus delitos, los agentes le reconocían enseguida, por lo cual empezó a realizar giras por el país, llegando así a ciudades donde no le precediera su fama. En uno de sus viajes a la ciudad de Cuenca, se encontró con un viejo confidente de la juventud, el ñato Recalde. Cuando él le preguntó el motivo de su viaje, el águila le contestó que estaba ahí por trabajo. Todo es trabajo, decía siempre. Efectivamente, realizó algunos de sus atracos en esa ciudad, y cuando el ñato le aconsejó que dejara esa vida, el águila quiteña lo miró tristemente y le dijo: lo siento, no sé hacer otra cosa. Es una vida terrible entre pesquisas y ladrones, sin embargo. Y en ese momento cambió su expresión y sonriéndole a su amigo, le mostró una cartera llena de billetes. El ñato obviamente nunca le pudo convencer de dejar su vida delincuencial, pero siempre le reconoció una virtud. Los primeros billetes que ganaba en el día, siempre se los enviaba a su madre. Llegó así la década de los 40 y de robo en robo y de engaño en engaño, Luis Aníbal Paz, el águila quiteña, hizo suficiente dinero como para poner un negocio. Pero claro, siendo quien era, su emprendimiento sería poco ortodoxo y tan legendario como él mismo. Desde 1914, cuando llegó el tranvía,
la calle Colón se volvió una avenida importante, pero solamente hasta la 10 de agosto. De ahí hacia el occidente, el sector bajaba de categoría. Por eso se le conocía como la Colón de Aperro. Fue ahí donde nuestro personaje inauguró nada más y nada menos que el primer cabaret o club nocturno de la ciudad. El primero. Le puso de nombre La Araña Negra. Poco tiempo después, y debido al éxito de este primer local, inauguró otro más, llamado Happy Land. Algunos dicen que prometió no meter nunca más la mano en los bolsillos ajenos. Entre sus muchos clientes se encontraba Carlos Guevara Moreno, ministro de gobierno del mismísimo Velasco Ibarra. El ñato Recalde estuvo alguna noche en uno de los locales y constató que este ministro hacía cerrar el local para disfrutar con un poco más de privacidad del show que realizaban las chicas de Luis Aníbal. La clientela en ambos locales era nutrida y el negocio fue exitoso. Corría aproximadamente el año 1949, cuando quedó demostrado que el Águila Quiteña, aunque quisiera, no podía alejarse de su vida pasada. Verán, un colombiano llamado Ospina Navia, sobrino del expresidente Ospina Pérez, se hallaba estudiando en la universidad en Quito. No se sabe bien cómo se dieron las cosas, pero terminó asociado con el Águila Quiteña, quien realmente no volvió a meter su mano en un bolsillo. Esta vez iría por un atraco más grande. Ambos asaltaron la famosa joyería Cisneros de Quito. Los periódicos y las radios lanzaron la noticia, ya que el robo era millonario. Se calcula que en la actualidad el monto de las joyas superaría el $1.000.000. Enseguida la policía identificó a los responsables y empezó la persecución. Capturaron primero al Águila Quiteña, mientras Ospina huía. 2 policías lo encontraron en Ambato y en un cruce de balas, uno de ellos resultó herido, perdiendo así la vida. Cuando Ospina fue apresado, lo sentenciaron por robo y asesinato a 25 años de prisión. ¿Dónde cumpliría esta pena? Pues nada más y nada menos que en la colonia penal de Isabela, en las Islas Galápagos, de cuyos horrores ya hablamos en otro episodio. Lo mismo sucedió con el Águila Quiteña, quien se cuenta que llegó a la prisión de las islas con un par de gafas puestas. Nadie creyó que era uno de los presos. Luego de un duro recibimiento con pruebas físicas, insultos, trabajos forzados y golpes propinados por los guardias, el Águila Quiteña no tardó en aplicar sus encantos. Se ganó a los guardias con su verbo y habilidad para los juegos de cartas. Por esto lo mantuvieron en el campamento del puerto, que era el más cómodo. Con juegos de cartas y partidas de ajedrez, ganó a los policías de turno dinero, uniformes, ropa e incluso sus armas. El primer director de la colonia penal dijo que el Águila se hizo amigo de un capitán con el que pasaba horas contándole sus aventuras. Cuando necesitaba algún favor, se dejaba ganar convenientemente todas las apuestas. Según dicen, por estas épocas las joyas robadas se encontraron justo debajo de la pista de baile del Happy Land. En el libro Galápagos, Prisión de Basalto, Terror y Lágrimas en la Isla Isabela, de las autoras Paola Rodas y Karina Vivanco, se cuenta que tenía una amante que quedó a cargo de los clubes nocturnos. Ella le enviaba periódicamente dinero a Isla Isabela, pero esta relación llegó a su fin y el Águila Quiteña quedó solo para enfrentar su destino. Esto lo obligó a utilizar todos sus recursos. Se ingenió para hacer llegar a los periódicos del continente en las ciudades de Quito y Guayaquil
una carta anónima, seguramente escrita por él mismo, en la cual alertaba sobre la deplorable situación que estaba viviendo el Águila Quiteña en esa cárcel. Debido a su popularidad en el continente, las personas empezaron a protestar, así que las autoridades dieron la orden de informar acerca de la salud y el estado general de Luis Aníbal cada mes. Esto obligó a las autoridades de la prisión a mantenerlo con un excelente trato. Tiempo después, logró comprar su libertad y cuando volvió al continente tomó una decisión que lo llevaría a su trágico final. Con sus negocios clausurados, su último gran golpe terminado en fracaso y completamente reconocido por todos en la ciudad, decidió viajar a Perú. Ahí vivía su media hermana. Jorge Salvador Lara era en esos tiempos cónsul en Lima y cuenta que un día le visitó un hombre de rostro amenazador. Cuando conversó con él, descubrió que se trataba de uno de los reclusos de la cárcel que se conocía como Fortaleza El Frontón, una de las cárceles más importantes del Perú. Le contó que había en una de las celdas un ecuatoriano que le envió a contarle de los malos tratos que estaba recibiendo en la prisión. El cónsul, preocupado, se dirigió hasta el edificio y se encontró con que aquel ecuatoriano era Luis Aníbal Paz, el Águila Quiteña. Él le contó que alguien le había encargado un paquete que resultó tener dentro sustancias ilícitas. Por esto fue encarcelado y acusado de tráfico de estos estupefacientes. Si esto era verdad o simplemente era uno más de los cuentos del Águila Quiteña, nunca se llegó a conocer. El pobre se veía triste y necesitado de ayuda, y el cónsul hizo lo posible por brindarle una mano. Sin embargo, la detención del Águila Quiteña fue irreversible. Años después, según algunos, 2 y según otros, 10 o incluso más, llegó la noticia a la ciudad de Quito. El Águila Quiteña había sido atacado en el Frontón por otros internos durante un disturbio de la prisión. Ahí había perdido la vida debido a heridas hechas con arma blanca. No se sabe ni siquiera si esto ocurrió en el año 1956 o 1957. Así terminó la vida del antihéroe más famoso de la ciudad de Quito. Sin embargo, ahí empezó la leyenda. Tanta fue la fama del quiteño que Eliezer Cárdenas, el autor de la reconocida novela Polvo y Ceniza, imaginó un encuentro en la capital entre el Águila Quiteña y el legendario bandido lojano y protagonista de la novela, Nahum Briones, otro personaje real quien merecería otro episodio. Jorge Rivadeneira, periodista quiteño, recuerda que una vez vio al Águila Quiteña. Era 1951 y luego de una noche de básquetbol, un grupo de deportistas y amigos fueron a festejar a uno de los locales de Luis Aníbal Paz. Ahí él los recibió cordialmente. Lo describe, a pesar de lo que el imaginario piensa, como pequeño, un poco gordito, cachetón, de mirada viva y con mucha amistad que brindar. Les dijo: bienvenidos a esta humilde pero cariñosa casa. Ricardo Salvador, autor del libro Érase una vez un caminante, inventa también otra escena con el personaje. Le hace conversar con un amigo que le pregunta por qué roba públicamente. En el libro, el Águila Quiteña responde diciendo: me cansé de contemplar la condena de los más pobres a cadena perpetua, encaramados siempre en el paisaje de la miseria por culpa de los que roban con corbata.
Miles de bribones organizados en bandas de canallas miserables y camuflados en entidades dedicadas a mentir se agrupan y se etiquetan como partidos y movimientos políticos. Yo aspiro a organizar grupos de vengadores anónimos que tomaran la justicia con mano propia y eliminaran de la escena terrícola todo lo que huele a podrido en la biomasa. Quizás estas palabras no las dijo el águila quiteña, pero bien podría haberlas dicho, ya que resultan curiosamente exactas y atemporales. Podrían incluso decirse hoy o mañana y quedarían como una descripción perfecta de lo que vivimos. Desde los años de mayor actividad del águila quiteña hasta que dejó este mundo, pasaron más de 15 presidentes por el Palacio Presidencial, un reflejo de la inestabilidad creada por la corrupción de esos que roban con la corbata puesta. Personajes que hasta hoy lastimosamente pululan en los edificios estatales y que hasta podrían llegar a hacernos extrañar aquellos tiempos idos en que incluso los ladrones tenían modales y elegancia. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon. Conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.